Por las características del proceso, el tratamiento es fundamentalmente sintomático, atendiendo a las complicaciones que pueden surgir a lo largo de la evolución de la enfermedad. Como medidas generales específicas de la enfermedad, se recomienda evitar la práctica de deportes violentos, como judo, karate, equitación. También es preferible utilizar tirantes que cinturones para evitar el trauma físico abdominal. También hay que evitar los excitantes, teína, cafeína, cola, y se recomienda mantener una ingesta líquida abundante, suficiente para producir una cantidad diaria de orina de entre 2 y 3 litros mínimo. El control de la hipertensión arterial es prioritario y hay que realizarlo de una forma estricta y desde el inicio. Hay que mantener un estilo de vida saludable, el peso adecuado, ejercicio físico regular y limitar la cantidad de sal que se ingiere. El fármaco de elección en estos casos es uno que inhibe el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Son aquellos acabados en pril o acabados en sartán, o los antagonistas de la aldosterona. Se debe evaluar el riesgo cardiovascular global, que está aumentado, y tratar de minimizarlo. En este sentido, se recomiendan las medidas habituales que ya se dirigen a la población general y con especial hincapié en dejar de fumar. Si hay dolor, se trata con reposo y con analgésicos habituales. Hay que intentar evitar el consumo de antiinflamatorios no esteroideos, que podrían agravar la hipertensión arterial o la insuficiencia renal si estuvieran presentes. Si hay sangre en la orina, inicialmente se trata de una forma conservadora y no es un signo de alarma para tener que ir a urgencias o al centro médico. Hay que hacer reposo en cama, analgésicos y aún una hidratación mayor de la habitual para evitar que las células de la sangre obstruyan los túbulos renales. Las infecciones urinarias, cistitis, deben de tratarse precozmente y con el antibiótico adecuado. Las mujeres son más propensas a ellas al tener la uretra más corta. Se dan medidas generales como micción tras mantener relaciones sexuales, limpiarse siempre de delante a atrás y no a la inversa, y en aquellas pacientes que presentan infecciones recurrentes también el consumo de arándanos es interesante, sea en fruto seco, en zumo o en pastillas. En general hay que evitar instrumentación del tracto urinario. También se pueden infectar los quistes renales y, al igual que sucede con cualquier absceso profundo, ser difícil su tratamiento y ser necesario emplear antibióticos por vía intravenosa y de una manera prolongada. La infección puede asociarse con cálculos en la pelvis renal y no ser posible eliminar la infección hasta que se eliminen los cálculos. En ocasiones la infección renal puede ser tan grave o no responder al tratamiento que haga necesario realizar una intervención quirúrgica para extirpar un riñón. Esto se conoce como nefrectomía. En los pacientes con cálculos, litiasis renal, hay que hacer un estudio metabólico dirigido a conocer la causa para tratarla. Esto consiste en cuantificar en orina diversos elementos, como es la eliminación de calcio, de fósforo, de oxalato, citrato y ácido úrico. La mayoría de los cálculos son de oxalato cálcico y se pueden ver en una simple radiografía de abdomen. En otras ocasiones son de ácido úrico, no se verían en la radiografía de abdomen. En estos casos cobra aún más importancia el mantener una ingesta líquida muy elevada. Si la piedra produce obstrucción al flujo de la orina, puede ser necesario realizar litotricia, que consiste en pulverizar o fragmentar los cálculos para facilitar su eliminación, o incluso hacer cirugía para eliminar el cálculo. Con todo, la complicación más significativa es el desarrollo de una insuficiencia renal crónica progresiva. La función renal puede ser normal durante muchos años, a pesar
del crecimiento imparable de los quistes, tanto en número como en tamaño, y a pesar de que surjan complicaciones como las comentadas antes, infecciones, cálculos e hipertensión arterial. Pero una vez establecido el deterioro de la función renal, por ligero que éste sea, conducirá a estos pacientes en el transcurso de los años a una situación de enfermedad renal terminal que hace necesario sustituir esa función mediante la diálisis o mediante el trasplante. Por ello es muy importante evitar y si no tratar todos aquellos procesos que pueden acelerar este deterioro progresivo de la función renal, como el control de la tensión arterial, de las infecciones, evitar la obstrucción, etc. También es importante proporcionar consejos generales en caso de insuficiencia renal crónica. Esto hace referencia al uso de determinados analgésicos de uso común, como son los antiinflamatorios no esteroideos, que deben evitarse. También hay que ajustar la dosis de los antibióticos y es importante evitar el uso de contrastes en la medida de lo posible. El avance del grado de insuficiencia renal hará necesario ir incorporando nuevos fármacos, como son suplementos de vitamina D, quelantes del fósforo, bicarbonato, diuréticos para combatir la retención hidrosalina, protectores gástricos, y también el ir facilitando consejo dietético, en el sentido de limitar la cantidad de proteínas, de fósforo y de potasio que se ingiere en la dieta. Cuando se alcanza la fase de nefropatía terminal, es necesario sustituir la función de los riñones bien mediante la diálisis, que puede ser hemodiálisis o diálisis peritoneal, o bien mediante la realización de un trasplante renal, que puede ser de un donante cadáver o de un donante renal vivo. Los enfermos con poliquistosis renal en programa de diálisis presentan una ventaja respecto a otros enfermos con otra causa diferente de enfermedad renal crónica, y es que presentan menos anemia porque hay una mayor producción de eritropoyetina y por tanto necesitan también menos tratamiento de la misma. En cuanto al trasplante renal, puede ser necesario realizar una nefrectomía previa, quitar uno de los riñones. Esto puede suceder por diversas causas. Puede ser por complicaciones como infecciones, dolor, tumor, cálculos, pero también puede ser por una nefromegalia excesiva, riñones muy grandes que no permiten colocar el injerto renal. En cuanto a las complicaciones extrarrenales, el tratamiento va a ser el propio de cada entidad. En el caso de los aneurismas cerebrales, por ejemplo, si estos son pequeños y asintomáticos, el tratamiento es conservador y se hace un seguimiento estrecho. Si por el contrario producen síntomas o bien son superiores a 1 centímetro, debe considerarse el realizar una intervención quirúrgica. Así, en ese sentido, el tratamiento de la diverticulitis o de las hernias inguinales o de anomalías de las válvulas cardíacas pues serán los propios de cada uno de ellos. Los pacientes y sus familiares deben de ser informados y educados sobre las manifestaciones clínicas de la enfermedad y sobre su tratamiento, y también sobre el carácter hereditario de la misma. Todos los familiares de primer grado deben de ser estudiados, especialmente si tienen síntomas y especialmente también si desempeñan profesiones de riesgo para la población, como piloto de avión o maquinista de tren. Como es una enfermedad hereditaria, es importante proporcionar consejo genético. Si uno de los miembros de la pareja la padece, lo más frecuente es que la mitad de sus descendientes hereden la enfermedad, aunque podría darse que la heredasen todos o que no la heredase ninguno. Aquellos miembros de familias afectadas que no heredaron la alteración genética no van a desarrollar la enfermedad y tampoco van a transmitirla a sus descendientes. Se debe informar sobre los recursos existentes para ejercer una paternidad responsable y tener hijos sanos. Empleo de métodos anticonceptivos, adopción de hijos o técnicas de fertilización in vitro, con semen de donante si el afectado es el padre, con donante de óvulos si la afectada es la madre, o si se quieren utilizar los espermatozoides y los óvulos de ambos progenitores, habría que realizar técnicas de diagnóstico preimplantacional. En el conocimiento y tratamiento de esta enfermedad se han producido y se siguen produciendo grandes avances. Como es una enfermedad lentamente progresiva, existe la oportunidad de tratar retrasando el crecimiento de los quistes.
Hay un nuevo fármaco que lo consigue, un inhibidor oral de la vasopresina, y varios que se están investigando.